forma parte de la ponencia. ¿Cómo forma esto? ¿Cómo rescatamos esto? A mí se me ocurrió y le dije pues a la Junta de Condominio, mira, nosotros necesitamos, además de mantener los gastos fijos del edificio, nosotros necesitamos, vamos a aprobar por asamblea, a tomar una decisión jurídica con consecuencias económicas importantes, con una metodología de administración. Entonces creamos un fondo para el rescate y mantenimiento preventivo, eso está todo escrito todo eso está escrito aquí en el libro, y preventivo de edificios urbanos. Hicimos primero un informe de ruina basado exclusivamente en toda la inspección judicial que hizo el juez del municipio del edificio. Una vez detectada la magnitud de la ruina, nosotros procedimos a solicitar, Venezuela era otra, una cantidad de presupuesto, y habían dificultades, pero era otra, en el año 2000 no es lo mismo que ahorita. Empezamos a pedir presupuesto por todos lados, mano de obra, llevar a gente conocida, nos apoyamos mucho en propietarios que tenían experiencia como ingeniero, arquitecto, que daban su opinión, y empezamos a coordinar toda esa sabiduría y establecer de la ruina la prioridad. Y la prioridad es una, no hay prioridad, esto es un término que no admite plural. Entonces, identificamos, pues mantuvimos una prioridad, vencía la prioridad, venía otra. Claro, trabajábamos en varios frentes simultáneamente con base a una jerarquía de 5 problemas, donde el primer problema era la prioridad. Vencía la prioridad, venía la segunda, subía en orden de la prioridad. Y así fuimos acometiendo cada uno, y sobre todo nos preocupamos en esencia por rendir permanentemente cuenta de todas las operaciones. Nosotros no esperábamos el informe anual, nosotros teníamos una metodología donde nosotros, actividad que hacíamos siempre el antes y después. Si nosotros íbamos a reparar esta pared, y esto es algo muy útil que podrían hacer los administradores como parte de su servicio, es tomábamos una foto de la pared antes de la intervención o cuando hicimos la inspección judicial, y después desde ese mismo ángulo tomábamos la foto después, y la gente fue teniendo una comparación visual del antes y después que permitió concientizarlos o concienciarlos sobre la actividad de la Junta y la responsabilidad directa, la relación directa que había entre el aporte que hacían mensual al fondo y la resolución del problema. Eso creó un círculo vicioso positivo, no vamos a ver un círculo positivo, no es vicioso, pero sí creó un círculo de conciencia y de cambio de actitud. Ya entonces la gente ya el problema del edificio no empezó a dejar de ser la ruina, sino era la conducta de las personas en el edificio para cuidar, porque sabía lo que les habían dado el lugar. Nosotros entonces creamos una decisión jurídica que fue en asamblea de propietarios aprobar la creación de este fondo para el rescate. Ese fondo para el rescate se basó en metas realizables. Eso es muy importante, porque no es que vamos a poner todo lo que podemos hacer ahí. El fondo tenía una duración de 1 año, que era la duración de la Junta de Condominio. De paso, teníamos ya como 4 o 5 años y no podíamos dejar, no nos querían, todo el mundo nos aclamaba cada vez que íbamos, no, eso está en discusión, aquí están ustedes reelectos. Yo estuve en esa Junta ilegalmente varios años, verdaderamente. Pero ¿no? ahora no está en ese sentido. Claro, no, pero yo decía, yo lo advertía. Entonces, después no, ponte como colaborador y ponían, entonces, cualquier cosa, pues, sí, nosotros, eso implicó un esfuerzo físico muy importante, porque la Junta de Condominio viajaba no menos de 2 veces por semana a Río Chico toda la semana, en una distribución de roles y de tareas perfectamente entre miembros principales y suplentes. Nunca, las reuniones de Junta de Condominio no duraban más de 45 minutos, se hacía, me acuerdo, como a las 7 de la mañana ya nos cambiamos de sede, ¿no? Pero por la organización Esmeralda vivía una, después otro vivía por Villamonte, y nos reuníamos con una agenda, y no era hablar pendejadas ni hablar de estupideces, de que fulanito, no, ¿verdad? Estos son los puntos.
Para poder reunirnos teníamos que pasar la agenda. Si no se pasaba la agenda con menos de 48 horas, no había reunión, porque nosotros no improvisábamos. Se levantaban las minutas, eso se llevó rigurosamente, que es lo que yo quiero que ustedes deriven aquí en su taller. Y bueno, esa creación del fondo se hizo con un aporte de la valoración de las 5 o 6 obras principales que nosotros sabíamos que podíamos realizar, aunque la ruina era mucho más extendida. La ruina se fue reduciendo durante 3, 4 años hasta que desapareció como a los 2 años y medio. Entonces ya nos estábamos preocupando era por mejoras, que si hacer una chubata en una parte, que ya era otra cosa el edificio. Pero superar la ruina fue posible económicamente porque nosotros le dimos referencia valorativa a la ruina, a las prioridades, y eso se llevó entonces a una aprobación mediante una asamblea. Se estableció en el texto de la convocatoria la creación del fondo, la duración del fondo, la metodología de administración con una prohibición del fondo para que el dinero que se recaudara del fondo no fuera a ser invertido en gasto corriente. ¿Qué significaba eso? Que si por alguna razón no hubiese en cuenta corriente dinero para pagar ni siquiera el agua, se cortaría el agua, pero no se iba a tocar del fondo. Pero tampoco se devaluaba el dinero. ¿Ah? Tampoco se devaluaba el dinero. Bueno, no, era otra realidad, pero Sí, la metodología sigue siendo útil. ¿Okay? La metodología, y esa metodología de administración se mantuvo así. Bueno, anualmente cuando se rendían cuentas y se agotaba el fondo, se volvía a renovar la decisión jurídica para volver a mantener el fondo, a crearlo, porque el administrador no, esos fondos, eso es importante que ustedes lo sepan, los fondos no son a eternidad ni a perpetuidad. El único fondo a perpetuidad es el fondo de reserva que está establecido en el documento del condominio en la forma en que como cada uno de los dueños de la obra lo haya establecido. Importante en todo este proceso fue el soporte jurídico de la creación del fondo a través de la mayoría de la asamblea de propietarios. Se logró, bueno, miren, eso fue como el 84%, los que no votaron fueron porque no fueron, pero todos los que fueron en una oportunidad para crear esos fondos lo avalaron jurídicamente. Eso dio pie a que el administrador, por cierto, había una administradora, la administradora tenía un perfecto soporte jurídico con relación a todo esto y, bueno, nos preocupamos en difundir ese soporte jurídico para que la gente entendiera. Cualquier fondo que se cree, cualquier realidad de transformación de la cultura del ser humano, si no se comunica, no se sustenta. Si no se da el resultado, no se sustenta a largo plazo. O sea, aquí no hay demagogia. Si nosotros le decimos como administradores que recibimos 10 bolívares y se invirtieron y mostramos la factura y ahí está el bombillo y prende y sirve, entonces la gente, confianza, creo que algunos de ustedes la dijeron, es un tema de confianza.